Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a analizar como parte adicional el costo del dinero. Las empresas incurren en costes financieros por la utilización de un capital patrimonial, por la utilización del dinero vía créditos y por la carga impositiva, ¿cierto? Este indicador prácticamente lo que hace es determinar cuál es el porcentaje o la tasa mínima que debe rentar una compañía o un proyecto, ¿ok? Dentro de los modelos de evaluación hay uno americano que es el CAM. Contiene pues algunas herramientas y dentro de ellas tiene una que nos permite determinar el costo del dinero, muy conocida como el WAP, o en español, son las siglas en inglés, o en español lo que traduce el costo promedio ponderado de capital. Y este estima algunas variables en su participación y ponderación, las cuales son, primero, pues el costo que tiene el patrimonio, es decir, es aquel valor porcentual o aquella tasa que los dueños del dinero, de los que aportaron en un proyecto o en una empresa, estiman que vale su capital. ¿Okay? En algunos textos o algunos expertos hablan de el costo de oportunidad. ¿Sí? Vamos a determinar cuál es la participación que tienen esos recursos propios dentro de la inversión o dentro del total de la empresa. Vamos a tener también el costo de la deuda, es decir, aquella tasa de interés efectiva que el sistema financiero cobra por el uso del dinero. Y a su vez la participación que tiene o la ponderación que tiene esa deuda dentro del valor de la empresa o en este caso dentro del valor de un proyecto. Y finalmente las tasas impositivas o el tema de los impuestos. Esas digamos que son las variables que debemos tener en cuenta. La fórmula es la siguiente. Para calcular la tasa mínima que debe rentar un proyecto, es decir, para determinar el WAP, ¿cierto? O la tasa de descuento si estamos hablando de proyectos de inversión económica, pues tomamos el costo del patrimonio y luego se multiplica por la participación o la ponderación del patrimonio sobre la inversión inicial o sobre el total de la inversión o de la empresa. Eso sumado a el costo de la deuda por la participación que tiene la deuda. Y finalmente lo vamos a multiplicar por la diferencia entre uno más la tasa impositiva. Un ejercicio muy sencillo que es el siguiente. Un inversionista requiere conocer el valor mínimo que debe rentar su negocio. Las variables son deuda con un cobro de intereses a razón del 15% por valor de 10.000 unidades monetarias. Por su parte, el dueño del negocio aportó 50.000 unidades monetarias y estima un costo de su dinero o por su dinero del 10%. Finalmente, pues el gobierno determina una tasa impositiva del 34% sobre las utilidades. Recuerden que para eso pues hay que determinar el estado de resultados y sobre la utilidad neta se determina este impuesto o la utilidad antes de impuestos o la utilidad operacional. Y lo que se pregunta es cuál es la tasa mínima de rendimiento o descuento que su negocio debe rentar. ¿Ok? Entonces, si las empresas tienen dinero que es parte de los accionistas, de lo que aportan, y aparte de eso tiene deuda, ¿cierto? Y pagan impuestos, pues yo debo determinar cuánto debe rentar mínimo esa empresa para poder, ¿qué? Para poder cubrir el tema, digamos, operacional, para poderle cumplir a los inversionistas, para poder pagar nuestras deudas y finalmente para poder pagar los impuestos. Y adicional, pues que quede una renta. Bien, entonces para eso, pues hay que sacar las variables CD, que es el coste de la deuda, en este caso 0.15, que sería el 15%. El costo del patrimonio dice que es un 10%, o sea, 0,10. Una carga impositiva del 34%. La deuda son 10.000 unidades monetarias y los recursos propios son 50.000. ¿Okay? Pues quiere decir que el valor de la inversión de este negocio o el patrimonio realmente de este negocio corresponde a qué?
a 10.000 de la deuda más 50.000 de recursos propios. Quiere decir que el proyecto en este caso tiene un valor de 60.000 unidades monetarias. Aplicamos la fórmula, ¿cierto? Es decir, en este caso hay que calcular la participación que tiene el patrimonio. Para eso, ¿qué hacemos? Tomamos el valor de la deuda, en este caso, y lo dividimos entre 60.000. Quiere decir que la participación que tiene en este caso la deuda, aquí no es P, sino es D. La participación de la deuda es del 17% y la del patrimonio es del 83%. Entonces, en este caso, 0.15, 0.10, 0.34, deuda, aquí sí está bien, 0.17, la participación del patrimonio 0.83 y se pide la tasa de descuento, en este caso mediante el método del WAD. Listo, bien. Y aplicando la fórmula, pues tendremos que es del 0.0998 o del 9.89%. Si usted trabaja en Excel, puede crear una plantilla como la siguiente y solamente bastaría con ingresar los datos. Entonces, recursos propios serían 50.000. El costo de esos recursos serían 10.000, perdón, el 10%. Deuda con tercero, en este caso con el sistema financiero, serían 10.000 y el costo de esa deuda sería el 15% y los impuestos del 34%. Quiere decir que el proyecto como tal vale 60.000 unidades monetarias. Yo calculo esa tasa mínima aceptable de rendimiento y efectivamente me dice que el resultado es del 9.98%. ¿Qué quiere decir? Que la empresa debe generar mínimo rendimientos sobre 9.98 o sobre el 10%. ¿Qué pasa si la empresa genera menos del 10%? Es decir, que genera el 9, el 8, 7%. Quiere decir que muy seguramente no va a poder responder frente a las expectativas que tienen los inversionistas. Muy seguramente va a generar pérdidas. Muy seguramente la empresa no va a poder pagar oportunamente sus impuestos porque está rentando por debajo del costo del dinero. ¿Okay? Bueno chicos, espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.